Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. En el Perú, la violencia en la provincia minera de Patás se profundiza. El domingo, el hallazgo de 13 trabajadores mineros maniatados y asesinados ha conmocionado a todo el país. Los conflictos sociales y la inseguridad en la provincia minera de Patás no son una novedad, y lo digo con la experiencia de haber trabajado en esa provincia y haberla recorrido toda. Por otra parte, el punto es que actualmente la violencia en la provincia minera de Patás, ubicada al norte del Perú, se enmarca en un conflicto mucho mayor, que es el aumento de la inseguridad a nivel regional. Para analizar este tema nos acompaña Berit Knudsen, analista política y especialista en relaciones internacionales. Berit, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar en tu programa. Pero bueno, tratando un tema lamentable, ¿no? Sumamente lamentable, sumamente dramático. Y bueno, tenemos que analizar pues paso a paso lo que ha sucedido. Y para ello vamos a empezar situándonos geográficamente. La provincia de Patás se encuentra en la Sierra de la Libertad, en el departamento de la Libertad, que tiene la particularidad de ser el único departamento del Perú que tiene costa, sierra y selva. Patás es una región, digamos una provincia que se ubica en una zona agreste, montañosa, boscosa, que en su parte más oriental ya alcanza la ceja de selva. Y la principal actividad en esta zona es la extracción de oro. Es una provincia principalmente minera, en la que destacan principalmente tres mineras importantes, que son la Compañía Minera Poderosa, la minera Horizonte y la minera Marsa. Estas mineras suelen suscribir contratos de explotación con mineros artesanales o con empresas más pequeñas que tienen el permiso de explotar oro dentro de sus concesiones, que suelen abarcar muchas hectáreas. Ahora, en este caso, este es el escenario en el que se ha dado esta masacre que no solamente ha conmocionado al Perú, sino también al mundo. Poderosa tiene un contrato vigente con la empresa R&R, que explota oro dentro de su concesión, y 13 trabajadores de R&R han sido secuestrados, maniatados y posteriormente ejecutados por las mafias. Bueno, esto es lo que ha sucedido. Berit, ¿cómo podemos ver más allá de esta breve introducción lo que está sucediendo en Patás? ¿Qué explica el aumento de la violencia en esta provincia minera? Bueno, definitivamente lo que ha pasado esta vez ha sido bastante más grave que las veces anteriores. Tengamos en cuenta que ya hay más o menos unos 39 mineros o personal de seguridad vinculados con la minería que han muerto en esta zona en los últimos 2 años. La constante es cada vez que hay un acontecimiento, en diciembre de 2023 hubo enfrentamientos y hubo 10 trabajadores que murieron, se hace estado de emergencia, el Estado interviene, entra el ejército y de alguna manera sale inmediatamente. Creen haber solucionado, y estos son problemas estructurales. Hay un grave problema en la zona. Esta es una zona que ha sido tomado por la delincuencia internacional. No son solo actores peruanos. Y cuando hay una zona que, digamos que se pierde el control territorial, o sea, son estos grupos delictivos y no son... los grupos delictivos van llamando a otros grupos porque no se trata solo de minería ilegal. Acá tenemos sicarios, tenemos trata de personas, extorsiones. Entonces, este territorio se convierte en la tierra de nadie y no se trata únicamente de que cada vez que sucede algo, en 2024, bajaron 15 torres de alta tensión
Y eso nos recuerda a los peruanos las épocas de terrorismo, que durante casi 20 años bajar una torre de tensión era lo más normal y nos quedábamos sin suministro eléctrico, tanto en la capital como en diferentes partes del país. Entonces, esto no es un problema aislado y esto no se soluciona con un estado de emergencia porque estaban en estado de emergencia. Es Sí. más, el estado de emergencia se vencía en un mes y con esto no se soluciona. O sea, son zonas que han sido tomadas por la delincuencia, controladas por la delincuencia y se necesita un trabajo integral. Pero lo importante aquí no es solo eso. Si comenzamos a ver, no se trata de Patás. Veamos que en la zona norte de Cajamarca está la mina más grande, es una de las minas más grandes de oro del mundo, que es Yanacocha, y no se presenta esta situación. Hemos tenido conflictos, pero más conflictos sociales, porque se trataba de impedir que una minera totalmente formal que controla la zona, pero se preocupa por la población de alguna manera, fue obstaculizada por grupos que impedían el crecimiento de esta mina. En cambio, es todo lo contrario. Un poco para tu audiencia internacional, Cajamarca está al norte, en la sierra del norte de La Libertad. Toda La Libertad no es solo Patás, es toda La Libertad está llena de estas zonas donde se explota el oro. Hay muchísimo oro en La Libertad, pero esta zona específica ha sido tomada territorialmente, o sea, de alguna manera es como que este conjunto de grupos delictivos han puesto su bandera y han dicho, este es mi territorio y lo están controlando. Y esa es la gravedad de lo que está sucediendo. Entonces, el Estado peruano entra, cree solucionar las cosas, no lo está solucionando, es un paliativo, se retira y con las mismas. Entonces, acá se necesitan soluciones integrales, ¿no? Si nos ponemos a pensar en lo que sucede en Latinoamérica, porque esto es lo que nos debe llevar a la reflexión. O sea, estos mineros, no quiero olvidarme de ellos. O sea, esto ha sido un acto de terrorismo, o sea, por donde lo veamos. Ahora, Primero por la forma como eh, han muerto, o eh, sea, maniatados, vendados, ejecutados, sí. y lo más grave es que los mismos sicarios han filmado y han hecho pública la forma como han sido asesinados, y eso no es otra cosa que métodos que utilizan los grupos terroristas para aterrar a la gente, como para marcar una frontera y decir, estos somos nosotros, así actuamos, tenganos miedo, porque esto se puede repetir y se viene repitiendo. Ahora, has mencionado varios aspectos que es interesante tocar por separado. Digamos, has mencionado, por ejemplo, el tema de los conflictos sociales en Cajamarca, con minas mucho más grandes, de tajo abierto. Ahora, en el caso de Patás está el tema de en el que confluyen conflictos sociales con el aumento de la delincuencia. Recordemos, por ejemplo, en el año 2009 en el Perú se dio este gran conflicto social que fue el Baguazo. En ese contexto, en Patás, las comunidades también amenazaban con que llevar a una situación también de crisis y de paro en esa zona, y amenazaban con que con que iban a desatar el patazo a imitación del baguazo. Entonces, a todos estos conflictos que vienen siendo invisibilizados por el crimen organizado, se da que han penetrado, digamos, organizaciones criminales más poderosas de las que ya existían en esa zona, porque la minería ilegal, la minería que opera en zonas que no están permitidas de extracción o que opera sin permiso dentro de concesiones de otras mineras, ya es minería ilegal, pero a las mafias que ya operaban se ha sumado el incremento, pues, o digamos, se han empoderado estos grupos. ¿Podría señalarnos qué grupos destacan entre los que han penetrado en la zona de Patás y qué grupos estarían detrás de este crimen? Grupos que, dicho sea de paso, están perpetrando acciones que nos recuerdan, como bien ha señalado, a la época del terrorismo. Y esto es algo que quisiera ver, pero en el siguiente bloque. Pero aterrizando este tema, ¿cuáles son las principales organizaciones criminales que han penetrado en Patás? Mira,
De acuerdo con la información proporcionada por la policía, este hecho ha sido perpetrado por un grupo que se llama Los Pulpos, ¿no? Pero no podemos hablar de un solo grupo porque de alguna manera son células. Cada una de estas células tiene como un rol. Por ejemplo, la prostitución y la trata de personas viene acompañada porque donde hay dinero se comienzan a formar todos estos grupos anexos. Por ejemplo, en el tema de trata, es una de las especialidades del Tren de Aragua, ¿no? Y el Tren de Aragua tiene presencia en esa zona. Sí. Entonces, de alguna manera hay dinero. Pensemos un poco, primero, pensemos un poco en el tema del oro. El oro de alguna manera está desplazando incluso a la cocaína. ¿Por qué? Porque la cocaína en zonas de América del Norte o América, en toda América, la puedes comercializar a 25.000, exagerando, no llega a $30.000 por kilo. Mientras un kilo de oro, más o menos hoy día, con los precios de mercado que han subido, que el oro ha llegado hasta $3.500, puede estar en $100.000, pero es mucho más fácil blanquear oro que blanquear Sí. cocaína. Entonces, o sea, este es como toda la problemática, o sea, es muy compleja, ¿no? Entonces, partamos de, por poner un ejemplo, la principal minera que es Poderosa, esta minera de alguna manera llama, se sabe que hay mucho oro, hay muchos mineros ilegales y también hay mineros informales. La Poderosa trabaja con minería informal Sí. y el gobierno no está ayudando a formalizar verdaderamente. O sea, hay muchas trabas. Solo para poner un ejemplo, si yo me quisiera formalizar, entonces tengo que poner mi RUC, entonces tengo que declarar lo que yo estoy vendiendo, pero también debería declarar lo que yo estoy gastando para restarlo y pagar los impuestos que corresponde. Pero son zonas donde prima la informalidad. Entonces, muchas veces no puedo declarar, me sale mucho más a cuenta de repente venderle a estas personas informales que incluso llegan a pagar más por el oro de lo que podría pagar una minera como Poderosa. Entonces, esto va ampliando el rubro y cada vez más de minería ilegal va apareciendo que atrae a grupos delictivos y estos grupos delictivos especializados en minería llevan a otros grupos delictivos especializados en lavado de activos y estos grupos Claro, delictivos y van empieza a haber llamando a diferentes otros. actividades ilegales, ¿no? Y se Exacto. terminan empoderando por todo el dinero ilegal que a su vez atraen, ¿no? Y más aún en una Y una situación. cosa que no escucho mucho, mira, cuando hubo el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos entró en shock y no sabía qué hacer. Entonces lo que hicieron fue implementar métodos que ya habían aplicado para la lucha contra el narcotráfico, porque eran lo que tenían a mano, no tenían un plan verdadero para la lucha contra el terrorismo. Entonces, una de las primeras pautas que utilizan es esta guerra contra el narcotráfico e irla adaptando y transformando para este otro monstruo que aparecía, que era el terrorismo con las dimensiones con las que Efectivamente. apareció. Berit, Y vamos un momento a una pausa para poder retomar con más detalle este punto que está señalando, que es el tema de la defensa del Estado ante estas organizaciones criminales y los mecanismos o falta de ellos que tienen para poder enfrentarlas. Seguimos en Informe Extra analizando el aumento de la violencia en la provincia peruana de Patas, una provincia dedicada a la minería, acompañados por
Berit Knudsen, analista política y de relaciones internacionales. Berit, en el bloque anterior estabas mencionando, tomando como ejemplo la lucha contra el terrorismo por parte de Estados Unidos, en un contexto en el que este país estaba acostumbrado más a luchar contra el narcotráfico en otros países antes que luchar contra organizaciones terroristas. Y este ejemplo que has dado también se puede aplicar al caso peruano. Cuando se empieza a luchar contra el terrorismo a inicios de los años 80, el referente de enfrentamiento a grupos subversivos era el que se tenía en el Perú con respecto a grupos subversivos, guerrilleros, que fueron derrotados a inicios de los años 60, pero que tenían, estrategias diferentes a las de los grupos terroristas de los 80, como Sendero Luminoso y el MRTA. Entonces, no estaba el Estado peruano adecuado. Y en este contexto, parece que estamos entrando en una situación en la que hay un enemigo diferente, que adopta mecanismos de terror como los que se aplicaban en los años 80, pero con objetivos distintos. No hay una ideología ni un objetivo político ideológico en este caso, sino el objetivo de aterrorizar a los grupos o digamos a los trabajadores que no se someten a lo que mandan pues estas organizaciones criminales. ¿Cómo puede hacer el Estado peruano para poder enfrentar a estos grupos? Y por otra parte, ¿qué tanto se relaciona toda esta situación con la situación de los mineros artesanales? Muchos de ellos figuran en el Reinfo, pero pareciera que no existe una verdadera intención de lograr el objetivo de la formalización. Claro, el gran problema es que hay que entrar a fondo con un plan integral, o sea, hay una ausencia del Estado, el Estado entra con el ejército y finalmente o se relaja o se retira y no se soluciona el problema, porque no estamos hablando de un problema que surge hace 2 años que comenzamos a ver estos asesinatos y estas muertes, ejecuciones de personas de una manera dramática y buscando aterrar a la población. Entonces, acá hay mucha responsabilidad y sobre todo yo responsabilizo también al gobierno regional, pero veamos la problemática a nivel macro, ¿no? Por ejemplo, es que América está llena de oro. Entonces tenemos el caso no solo del Perú, en el Perú tenemos el caso también de Colombia. En el caso de Colombia, el oro está en manos de las FARC y el ELN. En el caso de Venezuela, y en Venezuela el oro está en una zona fronteriza con Brasil, también está en manos del ELN. Y pensemos en la palabra frontera, porque en Brasil estos grupos, o sea, las fronteras pueden ser líneas dentro de los mapas, pero en términos de control territorial ya un poco se pierden las líneas. La zona es una de las zonas problemáticas del Perú, que es Amazonas, es frontera con Ecuador. En toda esta zona donde están las comunidades, donde están, como tú decías, en Patás tiene costa, sierra y selva. Al norte de La Libertad, más o menos frontera con Cajamarca, está Amazonas y un poco más al norte está la zona de oro de Ecuador. En el caso de Bolivia, el oro está en la triple frontera entre Perú, Brasil y Bolivia. O sea que fíjate que no son problemas que podemos hablar. Patás parece que está muy en el corazón del Perú, pero son problemas que van un poco más allá. En el Perú tenemos 3 grandes zonas de problemas, que es Patás, La Pampa, que está ubicada en Madre de Dios, sí, y tenemos la zona de Amazonas. Pero fíjate que nos vamos un poco más al norte y llegamos a México, y en el caso de México tenemos en la zona sur de México, frontera con Guatemala, que están los grupos de oro. Estamos hablando solo de oro, no estamos hablando de tráfico de drogas, no estamos hablando de otro tipo de delincuencia, solo el tema del oro. Y el otro foco está al norte, frontera con los Estados Unidos. Entonces, esto no es un problema, hay un problema serio en el caso del Perú que no se está atacando, pero este problema se tiene que atacar de la misma manera a nivel regional.
O sea, yo lamento que haya estos focos en México, por ejemplo, pero si están en la frontera de los Estados Unidos, ¿qué espera también que son la potencia regional para tomar medidas? Entonces, una de las cosas que hace, por ejemplo, los Estados Unidos, y es muy interesante, cosa que no se hace en el Perú, es analizar la ruta del dinero, porque de una manera, ahora con los bitcoins parece un poco difícil, mas no imposible, porque tengamos en cuenta que en el negocio del oro se ha encontrado que las mafias italianas son una de las principales que tienen presencias. Hay mafias chinas que también están presentes en la región, y el oro, con los precios, los superprecios que tienen en este momento, cada día son más atractivos. Y las fiebres del oro han sido históricamente motivos de conflictos donde la gente ha competido y se ha matado, pero ahora a esto hay que sumarle las redes de crimen organizado. Entonces yo sí pienso que el Perú debe tomar medidas, o sea, mucho más integrales. Hay un caso muy interesante que incluso fue muy exitoso y de alguna manera liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que fue la Operación Mercurio, que se llevó a cabo en la zona de La Pampa, en Madre de Dios. Hicieron un plan integral y lograron movilizar a todos estos grupos que estaban en la Pampa, pero analizando todas las cadenas de suministro. Pensemos en el caso de Patás, manejan explosivos, Sí. o sea, manejan, o sea, es toda una, no es solo una cadena de delincuencia, sino hay, igual que con la Hay un concurso cocaína, de delitos aparte, porque es y- tenencia ilegal de pero hay una explosivos, cadena de suministros, y en el sí. caso de la cocaína aprendimos que no se podía atacar solo las plantaciones, sino lo que había que hacer era controlar los suministros. Y Efectivamente. otra de las cosas que son fundamentales, o sea, cuidar el tema de educación de los colegios. No tiene que comenzar desde abajo. Esto acá no es una cuestión de que estado de emergencia y se cree que con eso se soluciona todo, porque las bases militares no se quedan y no hacen una verdadera labor. Berit, No se trata de un toque de queda. vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque para que nos comentes la reacción del gobierno. Seguimos en Informe Extra analizando el aumento de la inseguridad en la provincia peruana de Patás, acompañados por Berit Knudsen, analista política y de relaciones internacionales. Berit, en el bloque anterior estabas mencionando una serie de problemas que solamente tendrían solución a través de políticas que sean más integrales para poder resolver pues, estos conflictos y el aumento de la inseguridad, que no es netamente un tema aislado en el Perú, sino un problema a nivel regional. Ahora bien, con respecto al Estado peruano, no solamente al gobierno, se critica al gobierno y al Congreso por diversos factores pues, que contribuirían a evitar el aumento pues, de la criminalidad en estas zonas, pero también está el hecho de que ha trascendido de que el Ministerio Público habría liberado a criminales que están detrás de esta masacre. ¿Qué puede señalar con respecto a esto? Sí, o sea, no es solo el problema, sino además la forma como se ha manejado esta crisis. Y ahí sí tenemos que culpar al Estado, porque si la población ve que el Estado reacciona, ¿no? De alguna manera se siente protegida, pero la población peruana de alguna manera se siente abandonada, ¿no? Primero lo que pasó con el primer ministro, el ministro Adrián Sen, que le restó importancia. Esto ha sido sumamente grave. El hecho de que
presidente del Congreso, el señor Salguana, se vaya a los Estados Unidos, cuando supuestamente él es el defensor de los mineros, no sé si legales o ilegales, son indicadores que preocupan a la población. Entonces, no es solo las cuestiones de fondo. Yo sé que hay grupos vinculados con el gobierno que están trabajando problemas integrales, no solo en la zona de Patás, sino también en la zona del Braen. Se están haciendo cosas, pero todo esto se desarma porque mientras se están haciendo estos planes, sigue progresando y seguimos viendo estas muertes porque es imposible olvidar estos videos que han circulado. Son realmente aterradores y esa es la forma como funcionan estos grupos delictivos. Tenemos el Tren de Aragua, ¿qué es lo que hace? Aterrar a la población. O sea, extorsionan gota a gota, pero matan a personas y hacen públicas estas matanzas. ¿Te parece Entonces, terrorismo? ¿Lo calificarías como terrorismo? es terrorismo, bajo cualquier punto de vista. Cuando tú comienzas a filmar lo que haces y lo divulgas, es para aterrar a la población. Entonces, mira, el Perú tiene uno de los índices más bajos de muertes violentas por 100.000 habitantes de toda la región de América. O sea, de verdad que nuestros índices son bajos, pero se han duplicado con respecto al año anterior y siguen creciendo. Pero sobre todo, la magnitud y la gravedad de las muertes cada día son más dramáticas. Entonces, eso es lo que aterra a la población y la población ve que sus líderes, ya sea primer ministro, ya sea presidente del Congreso, no están actuando como deberían. No hemos tenido declaraciones serias y firmes del Ministerio del Interior, que es quien debería actuar. Pero yo quisiera escuchar también al ministro de Educación, ¿no? Sí. Porque acá eso es un trabajo de largo plazo, pero que hay que comenzar desde ahí. Es la base de la educación Salud, para salir educación, de todos estos presencia problemas del estructurales, efectivamente, ¿no? Y como bien señalas, digamos, estas acciones son terroristas al margen de que no califiquen en la, digamos, en la definición tradicional de terrorismo por los objetivos, pero en los hechos tienen es el mismo método, aterrar a la población para conseguir objetivos. La definición en el Perú de terrorismo es cualquier acto delictivo que cause terror dentro de la población. Exacto. Bueno, Entonces, efectivamente. Bueno, Verita, ha sido un gusto tenerte con nosotros. lamentable tema, pero bueno, hay que abarcarlo. Hay especialistas que podrían participar en tu programa para ver las medidas que se están tomando, pero no vemos resultados todavía. Lamentable, lamentable. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.